Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Ya queridos, hoy damos inicio a una de las temporadas, en lo personal, más hermosas y significativas del año, que es la Navidad. Pero no queremos que esto sea solo un programa especial o un evento aislado del 22 de diciembre, 23, 24, sino que queremos que estas 5 semanas que vienen sean un tiempo de reflexión, sobre todo de lo que implica el nacimiento de Jesús en nuestras vidas. Durante este tiempo haremos una pausa en nuestras predicaciones de 1 Corintios 13, o sea, 12 íbamos y ahí íbamos a empezar 1 Corintios 13, para sumergirnos en una serie nueva llamada Las emociones de Navidad. Exploraremos cómo nuestras emociones se entrelazan con la maravillosa historia del nacimiento de Jesús. Queremos entender, queremos experimentar cómo el mensaje de Jesús transforma nuestro interior, especialmente en un año donde las emociones han sido y han ocupado un lugar importante en nuestra iglesia, ¿sí? Ha sido una de las necesidades más importantes en este año, ha sido emocional en nuestra iglesia. Y por lo cual hemos enfocado hacia esa dirección. Esta serie que se llama Las emociones de Navidad, pensé que decía las emociones de Navidad ahí en el PowerPoint. ¿Qué pasó, producción? No importa. Después editan eso. Sí. Bueno, pero esta serie no va a ser solo un ejercicio teológico o religioso, sino que es una oportunidad para todos nosotros para que podamos ver el amor infinito de Dios y cómo se relaciona con nuestro corazón, con nuestras emociones. Creo que una de las cosas que vamos a aprender en esta serie es que Dios no es un Dios distante, por el contrario, sino que uno que vino a caminar entre nosotros, a sentir lo que sentimos y a traernos esperanza, paz y alegría. Mi oración y mi deseo para esta serie y este tiempo es que sea una profunda bendición para cada uno de nosotros, que al meditar en el milagro de la Navidad, no solo celebremos un evento histórico real, sino que experimentemos la cercanía y el amor de Dios que hizo lo imposible para estar con nosotros. Así que ese es nuestro deseo para esta serie. Hoy vamos a comenzar entonces con una pregunta. La pregunta es, ¿qué significa realmente la alegría? Si fueron perspicaces, obviamente hoy vamos a hablar sobre la alegría, esa emoción. ¿Y qué significa para ti la alegría? Quizás son cosas que te alegran, obviamente, pero quizás pensamos en momentos de risa, o un instante feliz con amigos, o un momento de satisfacción personal que podemos celebrar algo importante. Eso también produce alegría, ¿verdad? Ahora, pero eso es alegría verdaderamente. La Biblia habla de gozo, porque en realidad hoy vivimos en una sociedad que a menudo confunde, y nosotros mismos confundimos la alegría con momentos de felicidad superficial. Como los momentos de placer inmediato o las celebraciones que son pasajeras. Estamos un momento feliz, va a haber una fecha feliz. ¿Y cuántas veces han oído o incluso pensado que la alegría depende de tener éxito, de tener algo nuevo o de disfrutar una fiesta en familia o con amigos o en algún lugar? Es como si muchas veces cuando pensamos en la alegría es como un momento que se escapa de las manos tan fácilmente, porque es tan momentáneo la alegría que tenemos que disfrutarla en ese momento. Y constantemente tenemos que estar buscando ese momento de alegría, porque se nos escapa fácilmente. En esta época del año, especialmente durante la Navidad, esta búsqueda de alegría suele incrementarse, ¿no? Las calles se llenan de luces, nosotros mismos, las tiendas se adornan, la gente parece envolverse en un entusiasmo de Navidad, de consumismo a veces incluso. Sin embargo, no todos viven la Navidad de la misma forma. Para algunos puede ser un tiempo de alegría la Navidad, reuniones familiares, pero para otros puede traer recuerdos difíciles, soledad o incluso tristeza. No la tía Soledad, sino que... Mal chiste.
Hay quienes enfrentan problemas personales en Navidad, dificultades económicas o el vacío de seres queridos que ya no están. Y este momento de Navidad experimenta o repercute en esa persona. Sin embargo, la Navidad nos ofrece algo más profundo que las luces, las reuniones o los regalos. Es algo obvio, pero la verdadera razón de esta celebración va mucho más allá de las festividades externas. En Navidad recordamos el momento en que Dios intervino en nuestra historia real, y nos ofreció una alegría auténtica, una que no depende de las circunstancias que enfrentamos, ni se desvanece con el paso del tiempo. Esta alegría que encontramos en el nacimiento de Jesús es una alegría eterna y profunda que tiene la capacidad de sostenernos en medio de pruebas y dificultades en la vida. Es una alegría que proviene de saber que Dios está con nosotros, Emmanuel, que se preocupa por nosotros y que envió a su Hijo por nosotros. Hoy vamos a explorar esa promesa de una alegría que perdura y de una alegría que trasciende las emociones momentáneas y que se convierte en un fundamento sólido para nuestras vidas como hijos de Dios. Y si no eres un hijo de Dios y no puedes vivir esa alegría, hoy es la invitación para que puedas conocer que hay alegría profunda y eterna en el nacimiento de Jesús. Tengamos un momento de oración. Señor, muchas gracias por este día que tú nos has dado, este lugar que nos has dado, y también por poder celebrar desde ya, muy tempranamente, la Navidad, Señor. Quizás deberíamos recordarlo siempre, Señor. Recordamos quizás también tu sacrificio, pero hoy hemos querido recordar tu nacimiento, Señor. Esa promesa cumplida de un Salvador, que vino, que nació y que va a morir por nosotros. Señor, muchas gracias por permitirnos disfrutar también como iglesia libremente tu nacimiento, recordarlo y también hoy entender lo que significa para nosotros. Te dejo toda esta predicación, Señor, que tú vayas guiándonos y abriendo nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar estudiando en Lucas 2. Lucas 2, del 8 al 11. Si ustedes tienen sus Biblias, pueden ir conmigo y leer Lucas 2. Dice así, le voy a dar lectura para que me sigan. 2, del 8 al 11. ¿Sí? ¿Sí? ¿Llegaron todos? Sí. Vamos, dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Versículo 10, pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Versículo 11, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Contexto. En Lucas estamos hablando... Lucas es una persona que hizo exhaustivamente un evangelio, que investigó. De hecho, podríamos decir que Lucas tiene Lucas, primera de Lucas y segunda de Lucas. Porque está Lucas, que conocemos como Lucas, y Hechos, lo escribió Lucas, que es como segunda de Lucas, porque continúa la historia. Pero en esta primera parte, desde el capítulo 1, si lo pueden dar vuelta a sus hojas, pueden ver que está el anunciamiento, lo dije bien, anunciamiento, sí, de que María iba a tener un hijo. También está el de Elizabeth, que también iba a tener un hijo. Elizabeth es la mamá de... Muy bien, un premio para usted, hermana. Y en el capítulo 2, entonces, tenemos el nacimiento de Jesús, los primeros capítulos, ¿sí? Si ustedes lo ven ahí, los primeros versículos del capítulo 2, vemos que dice, bueno, el 6 dice, sucedió que mientras estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, ¿sí? Y nosotros estamos en el versículo 8. Y ahí es donde vamos a ver, dice, en la misma región habían pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Este versículo, el texto describe las prácticas comunes que los pastores hacían en Palestina durante la primavera y verano.
¿sí? En estos periodos era habitual que los pastores de ovejas pasaran las noches en el campo junto con sus rebaños. Para protegerse construían algunas cositas que se llaman apriscos con paredes de piedra y descansaban allí, mientras que algunos vigilaban y hacían turnos y así funcionaba. Por eso a esa hora de la noche había una persona despierta, porque seguramente estaban en turnos de vigilias. El verbo griego que ocupa Lucas sugiere que los pastores habitaban en el campo, convirtiendo ese espacio en su lugar temporal. ¿Y qué me importa eso? Importa que este detalle hace suponer que el nacimiento de Jesús ocurrió en primavera o verano, en esa época, porque se podía dormir afuera en el campo, ¿sí? Ya que durante el invierno, incluso el otoño, las noches de la región de Belén son muy frías. Entonces, ¿cuándo es verano en Israel? De junio a septiembre. Entonces, por eso se dice que Jesús nació el 18 de septiembre, por hermano. No, pero por esa época. No el 25 de diciembre. Pero bueno, Eloy, ¿por qué el 25 de diciembre? Bueno, en el año 386, algunos padres de la iglesia, que se les llama, dejaron esa fecha como el solsticio de invierno y ahí lo acomodaron para el 25 de diciembre. Lo dije ahora para no volver a decirlo en el podcast, ¿ya? Así que lo siento, hermano. Puse el parche antes de la herida. Pero así que esa es la fecha que se da. Por eso es importante, vamos a hablar el primer día sobre Navidad, así que esa es la diferencia entre por qué celebramos el 25, pero cuándo nació realmente, en verano, otoño, entre junio y septiembre. ¿Sí? Eso. Solo eso. Ahora, en la época de Jesús, entonces, volviendo a los pastores tenían un estatus social bien bajo, siendo percibidos como humildes, marginados y en ocasiones incluso como poco fiables. Su trabajo de ser pastor y estar afuera, como vimos en el relato, los alejaba de la vida comunitaria de los judíos y obviamente de las prácticas religiosas. No iban mucho al templo. Por ende, eran vistos como personas que no les gustaba mucho venir a la iglesia, podríamos decir. Y lo que acentuaba el estigma de que los pastores eran como alejados de la cultura y la sociedad judía. ¿Sí? Si tú no ibas muy constante al templo y no girabas en torno al templo, eras pagano, publicano. ¿Me entiendes? Entonces eso ya alejaba a las personas del círculo judío. A pesar de eso, de que los pastores eran una realidad, muchas veces en la Biblia vemos que el pastor tiene un fuerte simbolismo bíblico. Siempre en la tradición judía, el pastor con sus ovejas era referencia de cuidado y de protección. Lo vimos en el Salmo 23, ¿sí? Pero una cosa era la figura de ser pastor y otra cosa era el estigma que en esa época, en la época del nacimiento de Jesús, tenían. Y por eso es muy importante y muy extraño que los ángeles se les acercaran o les aparecieran a los pastores. Y dice el 9, y un ángel del Señor se les presentó a los pastores y la gloria del Señor los rodeó de su resplandor y obviamente se asustaron. ¿Quién no? Podría haber sido un ovni, algunos dicen por ahí. Pero no, estaban los ángeles ahí mostrando. Fue tan majestuosa la aparición de los ángeles que lo envuelve y creo que se imaginen una noche silenciosa, no había luces, entonces había muy pocas luces en la ciudad, quizás se veía algunas lucecitas lejos de la ciudad, algunas velitas, alguien haciendo guardia, y de repente, ¡pah!, aparece un resplandor y... La palabra de Lucas que dice que el resplandor dice que es momentáneo, o sea, de un rato, ¡pah!, y se prenden todas las luces, es súper raro, por eso tuvieron miedo. Y dice el versículo, pero el ángel, el 10, les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas. Es que si entendemos que los pastores son personas que son alejadas de la sociedad judía, son personas que no están pendientes de estudiar la tradición judía, ni de la religión, ni de los sacrificios, están alejados de todo eso, por su trabajo, obviamente. Alguien tenía que hacerlo, y era su trabajo, pero el ángel se le aparece a ellos y le dice, les traigo buenas nuevas. Esa palabra de buenas nuevas, en el original, sale como evangelio. La palabra evangelio que nosotros ocupamos
es original del griego. Dice, si usted lo van al original, dice evangelio. Y lo traducimos como buenas nuevas. Esta palabra de evangelio no es, de hecho, no es una palabra que se ocupe en el judaísmo, es algo muy habitual. Cuando había un conquistador o había una batalla o algún rey se acercaba, llegaba alguien diciendo, hay buenas nuevas de que iba a venir una persona especial. Así que no era muy raro. Pero es muy curioso que los pastores fueron los primeros en recibir este anuncio. Y destaca la importancia de que los que están lejos socialmente, que este mensaje también de parte de Dios era para ellos. Dios no hace distinción de personas entre ricos y pobres, entre los grandes de este mundo, entre los humildes, sino que Él se acerca a todos por igual. Con una ternura infinita y con su enorme sabiduría divina, elige a marginados, a los pequeños, a los olvidados de la sociedad, para darle noticias tan grandes y los mensajes más sagrados. Seguramente en esa época, si ellos no hubiesen recibido ese mensaje, nadie le hubiese ido a dar ese mensaje. Porque ¿a quién se lo daría a los pastores? Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 27, donde dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También, versículo 1 Corintios 1, 28, dice, también Dios ha escogido lo vil y lo menospreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Cuando el Salvador del mundo nació, no fue en un palacio, no fue rodeado de lujo, ni el anuncio a los poderosos de la tierra, a los grandes de la nación, a los sacerdotes que estaban preocupados, a la corte de Herodes o incluso al rey, quedaron al margen de este anuncio. Dios, en cambio, reveló el milagro del nacimiento a quienes vivían con sencillez, con humildad, a los pastores, a hombres de la sociedad de su tiempo que los eran menospreciados. Y fue a ellos a los que nadie escuchaba, los que el ángel se acercó a darle noticias que nadie había oído. A los que de alguna forma no tenían forma de acercarse a Dios, Dios se acercó a ellos. Nosotros podemos pretender que podemos llegar a Dios porque podemos hacer cosas buenas, porque estamos el domingo acá y no en otro lado, pero no es mérito nuestro, es completamente de Dios. Y es por eso que estamos acá, porque Dios se ha acercado a nosotros. Y el Evangelio no es solamente para judíos, sino para todos nosotros, gentiles, griegos. Y hoy podemos celebrar, después de 2000 años, seguir celebrando la Navidad, porque Dios se acercó a los marginados de la sociedad, a los que no tenían cómo acercarse a Él. Y eso es de alegría. Dice, les traigo buenas nuevas, y dice, de gran gozo que serán para todo el pueblo. Las primeras personas en sentir este gran gozo, la alegría, son los pastores, ¿no? Luego serían para todo el pueblo. Y obviamente después sería para todos nosotros que estamos acá. Ellos entendían sobre la llegada del Mesías, pero como todos sabemos, no todos recibirían esta alegría del nacimiento de Jesús. Los que no pueden creer en Cristo, esta noticia no le iba a traer alegría. Y los vimos después en el relato, más adelante en los evangelios. Esta alegría sería también para los gentiles, para los chilenos, para los de Punta Mira. Pero la pregunta es, ¿cuál es esa noticia que debería, o que esa noticia, esa buena nueva que es de gran gozo? Muchos pensarán que esa es la noticia de gran gozo, o la pregunta es, ¿qué sería una buena noticia de gran gozo para ti, para nosotros? Para el pueblo de Israel, la noticia de gran gozo era que iba a venir el Mesías, pero con una condición, que los iba a libertar del pueblo romano, de la esclavitud que vivían. Esa era su condicionante. Por eso cuando vieron a Jesús hablar de que tienen que amar a su enemigo, entonces no me sirve este Mesías. El que tiene que dar, si te pegan en una mejilla, tú tienes que poner la otra, entonces no me sirve ese Mesías. Yo quiero un guerrero, porque tengo una necesidad.
Desde hoy en adelante, quizás la noticia puede ser, una buena noticia para ti sería como que vas a cosechar éxitos tras éxitos, ¿sí? Una buena noticia puede ser que nada malo te va a pasar. Quizás la buena noticia que estás esperando es que vas a lograr estabilidad emocional, una estabilidad económica o laboral. Quizás estás buscando la buena noticia que te va a decir que vas a lograr una estabilidad y establecerte como familia. O la buena noticia puede ser de que hoy tus problemas no te van a afectar. O peor aún, quizás cuando tienes estabilidad económica y tú dices, bueno, la meta de la buena noticia es que desde hoy en adelante llegué a mi clímax. Tengo estabilidad emocional y esa es la meta. Así que esa es mi buena noticia. O también estabilidad familiar, esa es mi gozo, esa es mi alegría. Pero si estás esperando alguna de esas cosas para lograr la plenitud de alegría, creo que este mensaje te puede decepcionar. Y decepcionó al pueblo de Israel. Espero que no sea para ti la decepción. Eso mismo le pasó al pueblo de Israel. El ángel le dijo a los pastores, esta es la buena noticia. Desde hoy ya no serán pastores. Desde hoy en adelante serán nombrados como grandes. Serán recordados ustedes como pastores, pero van a cambiar y van a ser recordados por los siglos de los siglos. Serán llamados grandes en Israel. ¿Eso realmente le dijo los ángeles a los pastores? De hecho, su contexto inmediato de los pastores no cambió. Siguieron siendo pastores. Y mira lo que dice el versículo 15. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. 16. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño. Y el versículo 20, mira, y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. ¿Volvieron al mismo lugar? Sí. ¿Volvieron iguales? No. Porque el mensaje de Cristo, el Señor, va a cambiar tu vida completamente, pero es muy probable el Señor no te ha prometido cambiar tu contexto inmediato. Los pastores siguieron siendo pastores, pero ya no eran los mismos. Quizás con tus problemas piensas que es necesario que sanar tus problemas, sanar tus heridas para llegar a un clímax emocional o a un clímax para poder ser un verdadero hijo de Dios. Quizás necesitas un paso y que no lo quieres dar porque me falta. Creo que la noticia de Dios, del nacimiento de Cristo, el Salvador, debe ser suficiente para ti. ¿Tú crees que te falta algo? Exacto, si el Señor sabe eso. Por eso fue a los pastores. ¿O creen que el Señor ignoraba cómo eran los pastores? Quizás mucho de eso, que eran personas poco fiables y que no conocían mucho las leyes. Por supuesto que quizás más de alguno era cierto. Más de algunos eran personas poco fiables, porque eran estigmatizados por la sociedad. ¿Y el Señor ignoraba eso? No lo ignoraba. ¿Cuál es la noticia? Versículo 11. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Siendo bien sinceros, para nosotros, personas del 2024, sin contexto judío, sin una cultura judía, 2000 años de diferencia, escuchar estas palabras para nosotros no tiene mucho o el mismo sentido que tienen ellos. Nosotros conocemos la historia completa, entonces nosotros sabemos en qué termina todo esto. Nosotros, cada vez que pensamos en Navidad, pensamos en el nacimiento de Jesús, obviamente, pero también se nos viene a la mente arbolitos de Navidad, Santa Claus, regalos, quizás reunión familiar o quizás un mal recuerdo. Sí, pero para ellos, ¿qué significaba para ellos? Para ellos escuchar las palabras del nacimiento del Mesías, que vendría a liberar a su pueblo, el Salvador, son referencias mucho más religiosas y mucho también cultural. Mira, voy a leer algunos versículos. Salmo 79, 9 dice: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación,
por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación. Cuando ellos escucharon el nacimiento del Salvador, el Cristo, el Salmo dijeron, ¿ese Señor, el Dios de nuestra salvación, está naciendo? Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Ese Señor está naciendo. Ese Señor está naciendo. Isaías 45:15, en verdad tú eres un Dios que te ocultas, oh Dios de Israel, Salvador. Ese era el Salvador que ellos sabían esa referencia. Ese Salvador está naciendo. Habacuc 18, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Es el Dios de mi salvación el que muchas veces venía a ayudar, el que a veces teníamos que esperar su salvación, confiábamos que había un tabernáculo que podíamos acercarnos, habían pasos, habían liturgias que teníamos que acercarnos a Dios. Ese Dios nació, ese Dios está acá. Esa era la referencia para ellos. Por eso es de gran gozo, porque hay una promesa cumplida. Las palabras un Salvador, que es Cristo el Señor. Primero, el artículo un Salvador en el original no existe, sino que es y no existe porque es para fortalecer la relación que es como el Salvador ha nacido. Entendiendo la referencia de a quién se refiere. Dice que es Cristo. La palabra Cristos es la palabra Mesías. Y la palabra el Señor es Curios. Señor es el título que le dan comúnmente los judíos a Dios en ese tiempo. Por lo que la frase completa entonces sería que ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Ha nacido. Y el Señor, o sea, nuestro Dios ha nacido. Hermanos, la noticia de mucha alegría es que el Salvador, el Mesías, el Señor ha nacido. Se ha acercado a nosotros. Hoy podemos tener salvación y el Señor se ha acercado a nosotros. ¿Eso trae alegría a tu vida? O quizás como el pueblo de Israel, que es una buena alegría, o sea, es una buena noticia, pero no es suficiente. Hay un relato que me gusta mucho en Lucas 2, si todos podemos ir al versículo 25. Y esto me mata esta historia. Dice, había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo el Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir el rito de la ley, dice, Simeón tomó al niño en sus brazos y lo bendijo a Dios diciendo, versículo 29, me encanta, mire. Ahora, Señor, permíteme que tu siervo se haya en paz. Ahora permíteme morir, conforme a lo que me dijiste. 30, porque mis ojos han visto tu salvación. Hermoso. ¿Sabes lo que me encanta de este relato? Es como tener la suficiente sensibilidad de nuestro corazón para poder ver al niño y decir, esto es lo que Dios ha dado. Quizá él no iba a ver todos los procesos, pero con eso era lo suficiente. Y nosotros teniendo toda esta historia, muchas veces para nosotros no es suficiente. No hay alegría. Y creo que deberíamos tener la sensibilidad necesaria para poder ver este acto del nacimiento de Cristo, el Señor, como lo que llena todo nuestro corazón. Este anuncio celestial dado a los pastores una noche aparentemente común encierra una noticia tan grande que cambia el curso de la historia y de nuestras vidas. Ha nacido el Salvador. Y este mensaje no solo debe llenarnos de esperanza, sino también de una alegría profunda y duradera. La salvación que Jesús trae no es un concepto abstracto ni un privilegio reservado para pocos. Es el regalo más grande de Dios para la humanidad. En el mundo lleno de dolor, de temor, de esperanza, de desesperanza, de desestabilidad emocional, económica y familiar, Jesús viene como una luz que disipa las tinieblas.
como la paz que calma el corazón inquieto y como el gozo que restaura lo perdido. El ángel no dice que esta noticia es solo importante, sino que es una noticia de gran gozo para todos el pueblo. La emoción que hoy quiero que nos llevemos sobre el nacimiento, sobre Navidad, es la alegría. ¿Y por qué deberíamos alegrarnos? La respuesta es porque Jesús, el Salvador, es la respuesta a nuestras necesidades más profundas. No te puedo asegurar que va a cambiar tu contexto inmediato, pero sí te puedo asegurar que Dios va a cambiar toda tu vida. Eso te lo aseguro. Si tú te acercas a Él, te va a cambiar todo tu corazón, porque prometió transformarnos. Él viene a rescatarnos no solo del pecado, sino de la soledad, del vacío y del miedo. La salvación es total porque transforma todas nuestras vidas. Restaura nuestra relación con Dios, nos llena de propósito y nos da la seguridad de una esperanza que es eterna. Su llegada, su nacimiento nos recuerda que no estamos solos. Que Dios nos ama tanto, que quiso habitar con nosotros y hacerse nuestro Salvador personal. Quiso vivir las emociones que nosotros vivíamos y nuestras cargas para morir un día por todos nosotros. Además, este gozo no es temporal ni superficial. Es una alegría que transforma y sostiene. Y no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Dios está con nosotros y que su amor por nosotros no tiene fin. Incluso en medio de las dificultades, incluso en medio de problemas emocionales que hemos vivido este año, podemos alegrarnos porque sabemos que el Salvador ha venido y con Él la victoria de todo aquello que nos separa de Dios. ¿Te sientes alejado de Dios? El nacimiento de el nacimiento de Jesús es para acercarte a Él. Él vino hacia ti. El relato de los pastores, queridos hermanos, nos invita a detenernos para recordar y celebrar con alegría que la salvación no es un ideal de un distante, sino una realidad viva y presente. Así como los pastores dejaron todo para ir al pesebre a corroborar esta noticia y contar y experimentar, nosotros también debemos acercarnos a Jesús con corazones abiertos y llenos de gratitud. Y cuando volvamos a nuestra vida, no vamos a volver igual. Los pastores decían que volvieron glorificando y alabando al Señor. Es muy fácil alabar y glorificar a Dios acá, porque estamos todos unidos, no hay distracciones, nadie nos molesta. Pero díganme que no es difícil alabar y glorificar al Señor en nuestro trabajo. Entonces recordemos el nacimiento. Porque en el trabajo, o donde tú estás en tu contexto, es ahí, como los pastores, que el ángel fue a anunciar allá, es allá donde tienes que vivir esa alegría. No acá. Acá, en esta hora y media que estamos, se disipan los problemas. Se disipan las emociones. El miedo se disipa. Nuestros contextos familiares acá se arreglan. Porque creemos que esta liturgia puede arreglar nuestras vidas. Pero el Señor quiere arreglar tu corazón y transformar tu vida. Y darte la alegría. También en tu contexto. Y sobre todo en tu contexto. Recordemos que esta noticia sigue siendo motivo de alegría, hermanos. Esta noticia del nacimiento. Navidad, si puede traer malos recuerdos, puede traer cosas tristes, pero piensa en el verdadero significado de la Navidad, que es una alegría. Que cada día, al pensar en Jesús, en el Salvador que nació en Belén, nuestro corazón se llena de alegría y gozo, sabiendo que en Él encontramos todo lo que necesitamos. Y lo podemos experimentar. No es algo técnico, no es algo teológico, no es algo religioso. Es una experiencia que te invito a vivir. Recordemos que esta noticia sigue siendo entonces de motivo y démosle gloria a Dios esta Navidad por su infinito amor y por la alegría de la salvación que trae a Jesús a nuestras vidas. ¿Saben cuál es la noticia que les debe alegrar? Que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, hermano. Y eso es verdad, es un hecho histórico.
No lo estoy inventando. Y nació. ¿Les trae alegría, hermano? Que ese sea nuestro deseo, hermano, que en la Navidad y la primera emoción que hemos estudiado hoy es la alegría que nos trae la Navidad. Tengamos un momento de oración. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias porque podemos alegrarnos por este nacimiento, Señor. Gracias porque enviaste a tu Hijo y eso nos da la alegría. Perdónanos si a veces menospreciamos ese nacimiento. Perdónanos si a veces no es suficiente que tu Hijo se haya acercado a nosotros, que haya caminado en nuestra tierra el Salvador. Perdóname si hemos menospreciado tu salvación, Señor. Señor, ayúdanos a que en esta Navidad, en estos 5 domingos que nos quedan como iglesia, hablando de Navidad, podamos ir recordando estas emociones en nuestros corazones, estas historias, estos relatos, que son un hecho histórico y que nos traiga alegría en esta semana para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a que cada vez que digamos Cristo Jesús, el Mesías, cada vez que lo cantemos, lo leamos o lo recordemos, traigamos esa alegría de que tú nos dices que es de gran gozo, porque son buenas nuevas. Gracias, Padre, porque tú cumples tus promesas. Tú prometiste enviar un Salvador y lo enviaste. Y eso es por nosotros, porque demostraste tu amor hacia nosotros, Señor. Gracias por tu infinito amor y gracias porque podemos alegrarnos en ti, Señor. Te pido que esta iglesia, Señor, también pueda entender, que podamos entender como iglesia tu sacrificio, tu nacimiento, todo lo que conlleva Navidad, y que en esta temporada que hemos preparado sea edificante para nuestras vidas. Que seamos llenos de tu palabra y que más allá de las luces, de los árboles de Navidad, de la decoración, nos llevemos un corazón lleno de ti, Señor. Que esto sea un recordatorio día a día de tu nacimiento y de tu posterior sacrificio. Y que por sobre todo la alegría de que tú nos amas tanto que has enviado a tu Hijo. Gracias, Padre. Te dejamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.